13 de Juan me gustaría compartir un relato, que muchas veces hablamos de él, pero bueno, yo estoy aprendiendo de él estos días y me gusta compartir lo que el Señor me va diciendo cuando me comparte algo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, el capítulo 13 nos relata cómo Jesús, después de cenar con los discípulos, se levanta de la mesa, se ciñe una toalla a la cintura y se pone a lavar los pies de ellos, los pies de los discípulos. Esta era una costumbre en esa época de lavar los pies, los siervos y los esclavos a los señores. Pues eso sorprendió, a la gente le sorprendió que Jesús lo hiciera, ¿no? Y además, en este relato nos insta a hacerlo unos a los otros. En este pasaje veo dos enseñanzas principales, y seguro que tiene más, pero bueno, me quedo con estos dos principios. Por un lado, nos enseña a ser humildes y a servirnos unos a otros, sin que ninguno se considere superior a los demás. De hecho, la forma de lavar los pies es agachándose, ¿no?, delante de la persona, ¿no?, que es lo que hizo Jesús, con lo cual ahí ya estaba demostrando la humildad y el servir sin considerarse superior a ellos. Y por otro lado, nos dice que ya estamos limpios, pero también dice, el que esté lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque ella sabía también que había de entregarle que estaba entre ellos. Entonces ya sabemos que Jesús muchas veces habla por metáforas, por parábolas, y veo que aquí Él nos está enseñando a que vayamos a Él continuamente a limpiarnos, porque la maldad está ahí acechándonos siempre, ¿no? Hay un versículo que es de Primera de Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, vamos a Él a lavarnos los pies del polvo del camino, a reconocer nuestros errores y a pedir su ayuda para cambiar. Y como tenemos tan grabado en nosotros que Él nos ha limpiado, salvado, redimido por su sangre, a veces nos olvidamos de pedir perdón por los errores que cometemos. A veces, incluso cada día, ¿no? Porque metemos la pata muchas veces. Y la verdad es que confesarse con Él tiene efecto sanador y libertador. Y nada, os dejo con esta pequeña reflexión que a mí me ayuda. Y podemos poner la reunión en manos del Señor para que Él bendiga y hable y actúe entre nosotros. Señor, te damos gracias por este domingo que nos reunimos aquí, donde hay 2 o 3, allí estás tú en medio de ellos, y por fe sabemos que tú estás aquí. Límpianos, Señor, limpia nuestros pies, limpia nuestra vida, ayúdanos a cambiar en nuestras imperfecciones para poder agradarte a ti, Señor. Háblanos a través de las canciones, a través de la palabra. Señor, ponemos todo en tus manos para que todo sea ungido por ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hace calor hoy o cómo nos parece a mí? ¿Tenéis calor, sí o no? Uy, me parece que el calor os produce sueño, porque ninguno responde. Algo mal funciona hoy. Espero que esto no ocurra con los que nos vean por medio de las redes. En las últimas semanas he tenido oportunidad, en las 3 semanas últimas que he tenido la oportunidad, la bendición y el gozo, como no, de compartir la palabra, he compartido con vosotros acerca de una palabra que hoy en día no se lleva, que es la gratitud, o mejor dicho, una actitud que hoy en día no se lleva. Y estamos viendo lo que el apóstol Pablo nos enseña, que es la gratitud, cómo el apóstol Pablo vivía la gratitud, porque la gratitud hay que vivirla. No es un sentimiento, no es ni siquiera un concepto, es una realidad. Recordáis que citábamos a cierto filósofo, a cierto antropólogo, ¿verdad?, que decía
En cada tipo de sociedad o cultura, la gratitud es la más rara de todas las virtudes. Y desafortunadamente eso también incluye a la cultura cristiana. Simplemente recordar las dos últimas cualidades que vimos de la gratitud del apóstol Pablo. Decíamos hace 15 días, tenéis en los domingos anteriores las grabaciones, que el creyente agradecido agrada a Dios con su vida y que el creyente agradecido es humilde. Y la humildad no es un fruto del Espíritu, la humildad forma parte del fruto del Espíritu. Y quiero hacer hincapié en esto de no es un fruto, porque el fruto del Espíritu es un fruto completo con distintas variedades, no es que haya distintos frutos. Hay seguramente que algunas frutas que os gustan más que otras, ¿verdad? Y si esto fuera el Espíritu Santo, uno puede decir, pues yo me quedo con el gozo, pero con lo de la mansedumbre no. No, pero el pack del fruto del Espíritu abarca todo: gozo, paz, mansedumbre, templanza, humildad. Quisiera hoy terminar esta serie, menos mal que nadie dice aleluya que se termina, pensando en dos aspectos más, que entiendo que quedan más, os lo aseguro, pero también hay que tener mesura con las series. Quisiera pensar, en primer lugar, en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 4, algo que leemos en una frase que muchas veces quizá la pasamos un poco de corrido, como es el preámbulo, es la entrada de la salutación inicial, pues parece como que queda ahí. Dice Primera de Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. A mí estas cosas de siempre y todo, os lo digo de corazón, quizás mi naturaleza pecaminosa todavía, me rompe mucho. Porque puedo dar gracias a Dios cuando me encuentro, como decía Eduardo antes, cuando te encuentras con ganas, o cuando el otro te cae bien, o cuando el otro te ha hecho un favor. Pero el apóstol Pablo no está hablándonos de nada de eso. Porque la fe, hermanos, la fe genuina, no la fe religiosa, que eso es otra historia, la fe no depende de las circunstancias. Recordamos a la viuda que dio todo lo que tenía. Y si hay una persona con circunstancias más desfavorables en la Escritura, es esta mujer. Y sin embargo, ella dio todo lo que tenía. Y Pablo había tenido también sus cosas, y recordamos a Filemón. Leemos en Filemón, capítulo 4, cuando hace intercesión, cuando intercede por Onésimo, dice, doy gracias a mi Dios, leo Filemón, versículo 4, haciendo memoria de ti siempre en mis oraciones. Es muy interesante este binomio, siempre de ti, siempre de vosotros. Queridos hermanos, la gratitud no es algo para presumir. La gratitud es algo para compartir con los demás. Solemos pedir, y está bien, creo que es necesario, y gloria a Dios que podemos hacerlo, y de hecho esta cadena de oración que queremos tener va a incluir temas así. Solemos pedir que los demás oren por nosotros, ¿verdad? Mira que lo estoy pasando mal. Generalmente pedimos que los demás oren por nosotros porque tenemos circunstancias adversas. Solemos pedir que los demás oren, que estoy pasándolo mal, creo que es necesario. Pero ¿cuánto oro agradeciendo a Dios la vida de mis hermanos? No os quiero hacer esta mañana como nos hacían en la EGB o en el instituto, ¿verdad? Aquello de un examen sorpresa. A ver, un papel en blanco, vamos a hacer un examen sorpresa, no os preocupéis. Pero sería bueno examinarnos delante de Dios
¿verdad? Decirnos, ¿cuándo fue la última vez que yo di gracias a Dios por la vida de mi hermano, sin haber permitirme una circunstancia especial? ¿Cuándo fue la última vez que di gracias a Dios por la vida de mi hermano? No porque me hiciera un favor, sino porque es mi hermano. Desde que supongo que llegó, por lo menos desde que yo tengo uso de conciencia, siempre he dado gracias por una tal Eunice, justamente, curiosamente, mi hermana. Y a veces Eunice y yo, de niños, las tuvimos. Pero doy gracias a Dios por mi hermana, porque es mi hermana. Y pasan semanas, y digamos, a veces meses, y no nos hacemos ningún favor el uno al otro, pero yo sé que ella ora por mí, yo oro por ella, porque es mi hermana. ¿Y cuánto oro yo por mi hermano en la iglesia? A veces voy, hermano Cifredito, voy a buscar un nombre hoy un poco curioso, ¿verdad? Mi hermano Cifredo, ora por mí porque estoy pasando por esto. Pero ¿cuántas veces oro por mi hermano Cifredo o por mi hermana Eduvigis? ¿Cuántas veces? Y permitirme un poco rizar el rizo. ¿Cuánto oro agradeciendo no solo la vida, sino el ministerio de mis hermanos? Porque cuando falta uno lo notamos, ¿verdad, sí o no? Vamos, cuando falta uno es peor que cuando nos quitan una muela sin anestesia. Bueno, los que han pasado esto, yo gracias a Dios. ¿Cuánto agradecemos el ministerio de los hermanos? ¿Cuántas veces doy gracias a Dios por el ministerio de mi hermano Sofronio o de mi hermana Toribia? ¿Cuántas veces? ¿Entendéis mi currículum de nombres, que lo tengo, el listado es grande? ¿No me entendéis? ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por la labor de tu hermano en la iglesia? O fuera de la iglesia. Hermano, yo esta mañana no estoy pensando en la última vez que me diste las gracias, sino la última vez que yo di gracias a Dios por lo que mi hermano, por lo que cada uno de vosotros hace. Doy gracias haciendo memoria de ti siempre en mis oraciones. Y leíamos en primer lugar Corinto. ¿Recordáis la iglesia de Corinto? Eduardo y yo hemos rechazado varias ofertas de la iglesia de Corinto para ir a ser ancianos allí. La iglesia de Corinto era muy diferente. Había que botarle el peito para estar allí, ¿verdad? El que estaba con la madre, con la mujer del padre, el que roba, que no robe más. Imagínate el domingo cómo estarían todos en el culto, así, ¿no? Cuidado con la cartera. Les hablaba la iglesia de Corinto, era una iglesia como la nuestra, con otros pecados, porque aquí estamos en esta mañana en una comunidad de pecadores igual. Y Pablo, a pesar de ser los corintios como eran, a pesar de ser como yo soy, el Pablo oraba por ti y por mí. Pablo conocía los defectos de todos los de la iglesia de Corinto, pero yo no veo, no sé vosotros, pero yo no veo ni una sola queja del apóstol Pablo hacia los corintios. En todo caso, una lección para corregir actitudes. Pero no les dice, manada de sinvergüenzas que sois, ¿no? Oh Señor, me mandaste a Corinto, me podías haber mandado a otra iglesia. No. Dar gracias siempre por ellos. Y repito, la iglesia de Corinto, cuando las mascarillas del COVID, ni siquiera con aquello te cubrías, ¿eh? Pablo daba gracias por los demás, porque cuando tú das gracias por los demás, estás mirando a Cristo actuando en tu vida. Cuando yo doy gracias por mi hermano o por mi hermana, a veces decimos, qué gente más rara, ¿verdad? Qué gente más rara. Qué raro es fulanito, qué raro es menganito. Cada uno somos diferentes. Y lo que a nosotros nos parece lo más normal. El otro día veía las formas de saludarse en distintos lugares del mundo.
Hay algunos que hay que echarles de comer aparte, diríamos nosotros. Pero yo pensaba, ¿y si uno de estos tribus que se saludan de una forma muy peculiar nos vieran a nosotros saludarnos? Como qué raros son los españoles saludándose, ¿verdad? Dios no me llama a examinar a los demás, sino a dar gracias a Dios por ello. Porque el que lavó los pies, como esta mañana leíamos, el que lavó incluso los pies, ¿recordáis que lavó también los de Judas? Aunque Judas después hizo lo que hizo. Pablo nunca esperó la gratitud de nadie. A veces nos desesperamos porque los demás no me reconocen el trabajo, porque no dan gracias por el trabajo que hago, porque los demás, mira. Pablo nunca se desesperó por eso, o mejor dicho, se desesperó solamente por ser agradecido. Pablo no se desesperó por lo que recibía de los otros, sino se desesperó por ser para los otros, para reflejar a Cristo, para glorificar a Cristo. Mi hermano, mi hermana, nunca esperes la gratitud de los demás. Sé tú agradecido con los demás. Porque si miro lo que tengo que ser agradecido con los demás, estoy viendo a Dios actuar en mi vida. Estoy viendo cómo Dios tiene misericordia en mí. Permíteme deciros algo esta mañana. Uno de los pilares de una iglesia sana es que sea una iglesia agradecida. Reitero, uno de los pilares de una iglesia sana es que sea una iglesia agradecida. Si yo estoy todo el día pensando lo que este no me ha dado gracias por esto, este no me ha dado gracias por lo otro, nadie me da gracias por lo que hago, por lo que dejo de hacer, entonces no estoy en una iglesia, estoy en una banda. Y lo digo coloquialmente y con mucha seriedad delante del Señor. Pero me entendéis, ¿verdad? Una iglesia sana es una iglesia agradecida. El domingo pasado, y lo tenéis grabado, Eduardo nos habló, ya no digo de lo bueno, sino de la necesidad de aprender a contentarnos. Hay cristianos, como digo a veces, que en el cielo lo van a pasar mal, no sé si la primera semana, pero los 15 días primeros seguro. Hay cristianos que para cada solución tienen 500 problemas. Y una iglesia agradecida es una iglesia que prospera. Aprender a contentarnos son de esas materias duras, materias que se les llamaban, como se llamaban, ¿verdad? Y aquí hay algunos docentes, materias hueso, que nos decían, no sé si aquí se decía eso. Una materia hueso era esas materias que no las cogías ni con guantes, ¿no? Y la gratitud a veces es una materia hueso. Contentarnos. Mirad, no podemos ser agradecidos plenamente, no podemos dejar que el Espíritu Santo more en abundancia en nosotros si no estamos dispuestos a contentarnos con lo que tenemos en cada momento. Para mí ha sido inspirador esta mañana cantar o recantar, después de no sé cuánto tiempo, sendas Dios hará. ¿Dónde piensas? No hay. Porque el no ver una senda no es un problema. El no ver una senda es una oportunidad que Dios me da para buscarla y para que Él la abra. Y no es resignación. Yo no veo la palabra resignación en la Escritura. Veo aprender a contentarme. ¿Recordáis? El fruto del Espíritu es, primero, gozo. Gozo. La alegría produce gratitud y la gratitud produce alegría. La alegría del Señor no es resignación. La alegría del Señor es la evidencia de que somos nuevas criaturas. Dios no me ha salvado para mejorarme. Dios me ha salvado para cambiarme. Dios no me ha salvado para que sea mejor persona.
Dios no me ha salvado para que sea mejor esposo, mejor padre. Dios me ha salvado para que sea nueva criatura. Y eso abarca todas las áreas de mi vida. Más allá de mi carácter, que también es otra historia. Pero una cosa es, podemos ser más bromistas o menos, pero yo conozco a personas bromistas que son muy amargadas. El gozo tiene que ver con la vivencia del Señor en nosotros. Conozco a hermanos que por su carácter son muy serios, pero tienen un gozo que, permítase la expresión, ni con el desodorante Rexona se lo quitas. La gratitud tiene frutos, hermanos. La gratitud produce, fijaros, para llegar a la iglesia de Corinto, para llegar a Filemón, la gratitud produce comunión. Un cristiano amargado es un cristiano que no quiere tener comunión con los demás. Todo el mundo le molesta. Si es de día, porque es de día, y si es de noche, porque no hay sol. La gratitud produce iglesias unidas. La gratitud produce iglesias sólidas. Seguro que nos falta mucho, vamos, seguro no, indudablemente nos falta mucho. Pero si soy agradecido con lo que tengo ahora, Dios sigue abriendo sendas. La gratitud produce familias unidas. Hay familias que de la marinera. A mí me sorprende ese dato estadístico que más de una vez os he compartido, que la Nochebuena y el día de Navidad sean los días en los cuales las fuerzas de seguridad tienen que intervenir más por peleas en las familias, en los hogares. A veces pienso, el otro día se nos hablaba de José y sus hermanos, cómo sería una cena de Nochebuena en aquella casa, ¿no? Todos chinchándose con José, en fin, hijos, aquello tenía que ser, pero imagínate. Cuando hay gratitud, hay familias sólidas. Cuando hay gratitud en el matrimonio, hay matrimonios sólidos, no perfectos. Hay familias sólidas, hay matrimonios sólidos, hay iglesias sólidas. Muchas veces nos quejamos de las cosas, pero olvidamos que Dios no espera nuestra queja, sino que espera nuestra gratitud. Una iglesia agradecida. Una iglesia agradecida es un testimonio frente a un mundo indiferente. A mí me sorprende en los últimos años cómo está cambiando la sociedad en esto. Dices, antes decías gracias y la gente te decía de nada. Hace un tiempo decías gracias y seguía en su camino. Pero es que ahora dices gracias y ha cambiado el lenguaje, ¿no? De verdad, a mí me ocurre con algunos vecinos en el garaje que dicen gracias, que hay uno que ahora empieza a contarme después de 7 años. El Señor le ha dado donde de hablar. Bueno, no, en serio. Yo el primer día que este hombre no me daba gracias, me miraba así, después hablaba también en arameo. Y dije, pero mi actitud, ¿cuál es? La de nuevo devolverle el saludo. Mi actitud tiene que ser decirle gracias, o por lo menos buenos días. Pues ayer va y me da una sonrisa. No es broma. Se nos había olvidado el mando del garaje. Y cuando volvíamos a mediodía, él iba a entrar y digo, ¿te importa, por favor? Ah, no, caballero, lo que necesite. La gratitud derrumba muros. La gratitud, como hizo el pueblo de Israel tocando alrededor de las murallas de Jericó, derrumba murallas, hermanos. La gratitud fue lo que impactó en Faraón, ¿recordáis? Y en los hermanos de José, como se nos decía el domingo pasado, después de toda su peripecia. La gratitud fue lo que sacó de Job a Dios, a pesar de todas las circunstancias. La gratitud fue lo que sacó de sus casillas a la mujer de Job y a los amigos, y menudos amigos. La gratitud de Daniel y sus compañeros fue lo que hizo que el corazón de Nabucodonosor se sacudiese
cuando pasó todo aquello con Daniel y sus compañeros en Babilonia, ¿recordáis? Una tierra, Babilonia, o hoy en día, donde ser agradecido a Dios era ser el hombre más libre, aunque los demás te consideren esclavo. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en definitiva, concebía la gratitud como parte esencial, imprescindible de la comunión. ¿Qué entendemos por comunión? Hermanos, si no incluimos la gratitud compartida, es que la comunión anda mal. Es que hay una pata que tenemos, o hemos tenido unos muebles apoyada. Hermanos, creo profundamente en la necesidad de la intercesión, pero también creo en la necesidad de la bendición, de ser agradecidos. Como os decía el domingo pasado, en ocasiones anteriores, en 46 ocasiones el apóstol Pablo alude a la gratitud en sus epístolas. Y había iglesias de todo tipo. Así que estemos como estemos, necesitamos recordar que debemos ser agradecidos con el Señor, que abre sendas donde no lo hay, el que hizo de ti y de mí muertos en nuevas personas. Gloria a Él. Leo en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 1 y 7. Ciertamente no me conviene gloriarme. Más adelante dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ciertamente no me conviene gloriarme. El segundo punto que quiero compartir en los minutos que nos quedan con vosotros es que el creyente agradecido, Pablo nos enseña que el creyente agradecido glorifica la grandeza de Dios. Porque si el centro de mi gratitud hacia los demás, si el centro de mi gratitud a Dios no es el mismo Dios, entonces estoy alabándome a mí mismo. Estoy siendo como el fariseo y el publicano. Señor, mira qué buen fariseo soy. No como este desgraciado que mal huele publicano, ¿no? El objetivo de Pablo, desde el minuto cero que se dice hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál fue? Fue glorificar a Dios. Venid conmigo a Hechos capítulo 9. Cuando la conversión de Pablo leo en Hechos 9, versículo 6. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay muchas consideraciones y no es el tema en esta mañana. Pero hay varias cosas que Pablo no pidió. En primer lugar, no pidió tener un futuro claro. Se te dirá lo que debes hacer. Y el texto no nos dice que Pablo se considera a discutir con el Señor, Señor, pero indícame cómo tengo que hacer, para no ir yo a tontas y a locas. Pablo, si estuviera hoy en esta alabanza que hemos cantado de sendas, Dios hará, diría, esto lo pido yo. Él iba camino de una senda y Dios se la cambió. Pablo no le pidió tener un futuro definido, porque tenía claro en quién tenía el futuro. Y mi hermano, mi hermana, aun cuando a veces pasamos momentos que parece como aquellos pobres, que yo también me considero igual, discípulos en la barca, que parece que se te va todo al agua, parece que todo va a caer.
más poder que la tormenta tiene el poder de Jesús actuando en nosotros. Y es curioso porque, aunque me salgo un poco del tema, yo sé que vais a ejercer el perdón conmigo. Es curioso porque Jesús no vino a ellos en otro barco, vino andando. Uno anda siempre sobre sitios seguros. No hay sitio, por muy inmóvil que sea en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida, que el Señor no lo haga camino derecho para venir a nosotros. Me llama la atención, Jesús no vino con otro barco. Oye, si la mar estaba como estaba, madre mía, Jesús no vino nadando a ellos, que ni Mark Spitz lo hubiera podido superar, seguro. Jesús vino andando. Y hay momentos en mi vida, hay momentos quizá en la iglesia, que parece que todo se hunde, que parece que todo ya no es como el mar. Ayer veíamos el mar aquí en la ría, se veía quieto, quieto, pero ponte a andar, te hundes. Y Jesús vino andando como si estuviera sobre esta tarima. Yo doy gracias a Dios, porque no hay tormenta en mi vida, no hay tormenta en la iglesia, en la cual el Señor no pueda venir andando hacia nosotros y decirnos, ten ánimo, yo soy. Sendas Dios abrirá donde piensas que no hay. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no le pidió algo que yo le pido, que seguramente le pedimos todos. Pablo no le pidió bendiciones al Señor. No dijo, Señor, bendíceme. ¿Qué quieres que yo haga? Un poco un símil igual que cuando el Señor llama allá en Isaías capítulo 9 y Isaías responde, envíame a mí. Entonces pone, Señor, a ver, primero dame las condiciones y después tratamos si voy o no. Envíame. Pablo no pidió bendiciones. Hermanos, confieso que muchas veces mal empleo tiempo en mis oraciones pidiendo y no dándole nada al Señor. Pablo no pidió no tener problemas. Señor, mira, ahora que me cambias con mi historial, madre mía, Señor, que yo con los cristianos no tenga problemas. Oye, yo no sé si a vosotros, a alguno os gusta tener problemas. ¿A alguno de vosotros os gusta tener problemas? Me alegro. Allí veo una mano, pero que están moviendo el pelo, no es que estén levantándola. A nadie nos gusta tener problemas, ¿verdad? Y Pablo lo podía haber pedido. ¿Es algo deshonesto pedir al Señor que no tenga problemas? No es deshonesto. Pero hay algo más excelente todavía. Es que el Señor haga su voluntad en nosotros. Aún en medio de las dificultades. Job, citábamos antes. Pablo no dijo, Señor, que yo no tenga problema con las autoridades. Señor, solucióname todos los problemas a partir de ahora del pago y todo esto. No. Pablo tampoco pidió tener el futuro económico asegurado. ¿Es algo deshonesto pedir un futuro económico asegurado? No. Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, en definitiva, pidió glorificar a Dios. Y cuando glorificamos a Dios, toda la gratitud se nos hace poca. El salmista, en el Salmo 8, y me vais a permitir que lea algunos versículos, no me sustraigo a ese salmo tan inspirador que nos ha sido en la juventud mía, que fue incluso de desafío. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Para que tengas de mí memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh Señor nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando glorifico a Dios como el salmista, todo se me hace poco. ¿Y quién no recuerda la frase del Salmo 103, versículo 22? En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor. Si voy a lo profundo del mar, si voy a lo más alto de los cielos, si me voy a la quinta galaxia, a la octava por la parte derecha según se sube a la izquierda, allí estás tú. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor.
Mis hermanos, concluyendo ya en la recta final, la gratitud no es un parche espiritual el domingo en una vida indiferente a la gratitud el resto de la semana. Una cosa es la forma, esta mañana cultica, en la que glorifico a Dios, y otra es si mi corazón no glorifica a Dios durante el resto de la semana en la forma que sea. La gratitud no es un evento especial en una vida rutinaria. La gratitud es la evidencia del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Si ponemos remiendo nuevo en vestido viejo, sabemos lo que sucede, dice la Escritura. Y nadie pone vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Es triste cuando vamos a la reunión para ver qué tiene Dios para nosotros y no vamos pensando en qué vamos a dar a Dios, en qué vamos a ofrecer a Dios. Si alardeo de mí, estoy impidiendo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Sí, cada uno de nosotros, yo no sé cuántos estamos en esta sala, somos como somos. Pero ese no es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo es. El apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora que los demás se apañen. Y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cristiano es alguien que sabe que nada más que todo se lo debe a Dios. Dios ama, ¿recordáis?, al dador alegre. ¿Qué cosas le doy a Dios? Doy gracias a Dios, ofrendo a Dios, doy mi vida a Dios, doy gracias porque no me queda otra o por educación. Quien agradece con tristeza no recibe la bendición de Dios. Os cuento una historia. La mujer ya tenía su edad avanzada. En un poco de tiempo cumpliría los 100 años de viuda. Seguro que le dolían las costillas, aunque un poco sorda por la edad, sin gafas, porque tampoco en aquel tiempo había gafas, y apoyada seguro en un bastón. Fue un día aparente más a la reunión. De hecho, dice la Biblia que ella no iba a las reuniones, sino que iba a adorar a Dios. Sus amigas, sus familiares, por la ley natural de la vida, seguro que yacían en alguno de los sepulcros de la zona. Aunque había quedado joven, viuda, nunca pensó en su situación de soledad como un problema, sino en cómo adorar y glorificar a Dios. La sordera, la falta de dientes, los dolores de espalda no eran un problema, sino que eran un desafío, un motivo y un gozo para alabar a Dios. Y cuando el objetivo es adorar a Dios, cuando el objetivo es entregarle a Dios todo lo que tenemos, aunque algunos lo consideren números rojos, entonces es cuando vemos la presencia de Dios. No fue a adorar un día más, sino fue tan contenta como el primero. Y solamente así es como Ana y un tal Simón, un chico más joven que ella seguramente, vieron al Salvador. Todos los demás vieron a un niño que fue a ser circuncidado, pero ellos dos vieron al Salvador. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Cómo estás hoy? Si viniste a buscar faltas, te aseguro que no te irás defraudado, pues las encontrarás. Verás gente mayor, verás personas por las cuales ya no te digo que des un céntimo, si no es que ni siquiera la pondrás en tu grupo de WhatsApp. Pero tampoco te irás defraudado si viniste a adorar al Señor, a agradecer a Dios todo lo que te da, aunque como Ana sean años,
sordera, artrosis, soledad, aunque incluso estés cegato, verás la gloria de Dios. Porque igual que en el templo de Jerusalén, hoy el Eterno se manifiesta aquí. Hoy no vas a salir defraudado. Todo depende de lo que vinieras a traer. Solamente los corazones agradecidos, solamente los corazones adoradores, solamente los corazones dadivosos son los que, como Ana, disfrutan de la presencia de Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén.